10:08. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Nos acompaña la doctora María Cristina Blanco, endocrinólogo e internista, profesora y fundadora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. Y vamos a hablar de cómo el control metabólico y hormonal en los caballeros influye en su salud, pero además en el funcionamiento de la próstata. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, por ejemplo, para el cáncer de próstata? Buenos días, gracias por estar con nosotros, Buenos doctora. días, María Laura. Gracias por invitarme. Es importantísimo para mí divulgar cosas a través de un programa que tiene tanta audiencia como el tuyo. A ver, doctora, usted me ha hecho mucho hincapié de que es el momento de hablar de hormonas en los caballeros, así como se habla en nosotras en las Correcto. mujeres llegadas a la menopausia, cómo es también importante que hasta ahora no se ha hecho hablar de hormonas en los hombres para prevenir, entre otras cosas, el cáncer de próstata. Bueno, en realidad, la testosterona, que es la hormona principal de del sexo masculino, que es producida por los testículos en las células de Leydig, células altamente especializadas, y esta producción es controlada por la hipófisis, como casi todas las funciones hormonales de las principales glándulas. Ujú, La testosterona es una hormona maravillosa, ujú. influye en la parte muscular, en la parte ósea y en la parte del cerebro. Es importante pensar que así como los estrógenos nos cuidan el cerebro y hacen que uno, si sigue la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, puede evitar problemas como demencia senil, Parkinson y Alzheimer. Asimismo, la testosterona tiene las mismas funciones. Ahora, la testosterona es una hormona que es muy importante para la próstata. La próstata concentra cantidades enormes de testosterona y lo que es más importante, la testosterona sola no puede actuar. Es una hormona que necesita un complemento, como es una transformación en un compuesto que se llama dihidrotestosterona, que generalmente usamos las iniciales DHT y se concentra enormemente en la próstata. No sabemos por qué esa alta concentración de DHT, pero Ujú. algo tiene que importar, ya que el reservorio principal de los espermatozoides, cuando son fabricados en el testículo y se depositan en la próstata para que sobrevivan y viven allí hasta el momento de la eyaculación. Pero una de las cosas, por eso es que la testosterona es importante, cuando el hombre empieza con la disminución de la testosterona alrededor de los 60 años, empieza a decaer también en todas sus funciones y la próstata empieza a aumentar, paradójicamente. Esa es la paradoja, porque la testosterona generalmente no en grandes cantidades como es en la adolescencia, no hace que la próstata no crece, pero en lo que baja la testosterona, en cambio, crece. Eso es una cuestión paradójica que todavía no está clara. Pero una cosa que quiero hacer hincapié en los factores de riesgo del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy frecuente y generalmente se descubre porque los hombres se hacen, algunos los que se hacen el chequeo precoz pueden encontrarlo precozmente, pero la importancia para nosotros los médicos no es que el cáncer se detecte precozmente, sino que se prevenga. Ujú. ¿Existen factores para prevención del cáncer de próstata? Están apareciendo. Hasta ahora sabemos que el cáncer de próstata, uno de los factores es cuando hay la hiperplasia benigna de la próstata, que se complica, cuando tiene el hombre prostatitis, infecciones de la próstata, uretritis, A, a repetición. a repetición, eso es un factor importante para el cáncer de próstata. Pero nos hemos enterado ya por las investigaciones que se han hecho, ya que el cáncer de próstata es muy frecuente y es mortífero cuando se encuentra la mayoría de las veces. Por eso no es la detección precoz, porque la llamada detección precoz a veces no encuentran una cosa pequeñita y resulta que ya el cáncer dio metástasis. Y cuando el cáncer de próstata da metástasis, es muy difícil curarlo. Ujú. Operaciones, quimioterapia, todo ese tipo de cosas. Entonces, y la persona muere. Entonces hay que estudiar cuáles son los factores de riesgo, además de lo que se conocen, la edad, después de los 60 años, la raza negra corrientemente, Ujú. y la parte genética, que se pueden heredar los genes que pueden producir próstata. Pero Se han descubierto esos genes como para haciéndote examen como existe con el no, BRCA1 y el BRCA2 para el cáncer de no, seno pero en la sí mujer. sabemos que los hombres que tienen familiares con mujeres que tienen cáncer de próstata, cáncer de mama, heredan los genes. Y esos genes, que son BRCA1 y BRCA2, que son para el Ujú. cáncer de mama de la mujer, también influyen en la producción de Aplican en cáncer los de próstata. caballeros. Los Ok. hombres lo heredan. Pero la otra cosa que quiero Ujú. saber son entidades endocrinas que pueden entonces ser precursoras o predisponer el hombre al cáncer de próstata. La resistencia insulínica, que es tan frecuente.
Generalmente los hombres engordan, les salen barriga, empiezan a echar bromas la barriga cervecera porque no hace ejercicio. No, la resistencia insulínica es un defecto metabólico que puede conducir a la diabetes mellitus y es muy frecuente en los hombres después de los 60 años. La insulina, cuando está alterada, con el caso de la resistencia insulínica, tiene un efecto horrible en la próstata, porque cuando las células normales se mueren, ocurre lo que llaman la apoptosis, Ujú. la célula desaparece y es reemplazada por células nuevas. Pero en la próstata, las células, cuando las células empiezan su decaimiento y ya están muriéndose, algunas no se mueren, no desaparecen, se quedan ahí dañadas y dañadas su carga genética. Y esos genes pueden ser modificados por la existencia de la insulina. La insulina es una hormona antiapoptótica, o sea que impide que la célula se muera y persista más tiempo el que le toca. Y al persistir más tiempo que se toca, la insulina, que tiene un factor como de hormona de crecimiento a través de un factor que se llama el IGF, Correcto. entonces puede alterar la genética de esas células apoptóticas y produce cáncer de próstata. Entonces hay que tener cuidado en los hombres con la resistencia insulínica y controlársela para que eso no ocurra. La otra cosa es la tiroides. Sorpresivamente se ha encontrado que las hormonas tiroideas, hay un eje hipófiso tiroideo prostático. Las hormonas tiroideas tienen receptores en la próstata y lo que es más, se ha encontrado que la próstata tiene una maquinaria enzimática que puede producir precursores de la hormona tiroidea. Lo que no sabemos es por qué, cuál Mm. es la acción de las hormonas tiroideas en la próstata, pero sí sabemos que cuando hay exceso de hormona tiroidea en la próstata, o la persona está tomando exceso de hormona tiroidea, o en el hipertiroidismo, que la enfermedad que produce exceso de hormona tiroidea tiene también una predisposición hacia el cáncer de próstata. Por eso es que nos estamos metiendo los endocrinos en la parte, pensando que la próstata hay que cuidarla como una glándula endocrina, porque Claro. está sujeta a influencias endocrinas importantes como la insulina y las hormonas tiroideas. Esa visión del endocrino, precisamente de poner el foco en la próstata como una glándula y en lo que es el abordaje a nivel de medidas y hábitos de vida para preservar la salud de la próstata, ¿es el nuevo foco? ¿Desde cuándo se No, eso está es reciente, poniendo? estamos hablando año 24, 23. Ah, ok. Porque así como yo pensaba, Dios mío, pero que se está muriendo tanta gente de cáncer de próstata, ¿por Ujú. cuáles son las otras causas? Gente que no sentía nada, que no tenía nada, o que no pensaba que la enfermedad que tuviera afectara a la próstata y les da cáncer de próstata y se mueren. O sea, estamos hablando de poner atención en el funcionamiento de la tiroides, estamos hablando de La resistencia. cuidarnos de la resistencia a la insulina y Sí, prevenirla, no desarrollarla. Y la otra, algún tipo de suplementación con testosterona a los caballeros sí, sí, llegados sí, a esa etapa donde comienza a descender su producción, la andropausia. exactamente. Está pasando con la testosterona lo que pasaba con los estrógenos hasta hace poco. Ujú. No puedes tomar testosterona porque te crece la próstata. Pero entonces hay la paradoja, cuando te baja la próstata te crece la testosterona. Lo que La sí, próstata, sí, perdón. te crece la próstata. Ujú. Lo que no es comprensible todavía, por qué la próstata crece cuando baja la testosterona. Eso es la paradoja, Ujú. cuando la testosterona debería aumentar el volumen de la próstata. Lo que sí se sabe es que si tú das testosterona y ya el paciente tiene cáncer, entonces ese cáncer puede aumentar su, 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 su su, tamaño su tamaño y su malignidad. claro, Pero entonces esa paradoja todavía la tenemos, hay que resolverla. hay que resolverla. Pero entonces ya se están haciendo estudios sobre el uso de la testosterona en la hiperplasia benigna de la próstata y se ha visto que no produce cáncer. Ok. Entonces hay un avance en eso, porque la hiperplasia benigna molesta mucho al hombre, pero tiene problemas para orinar, que siempre o se orina y le crece y le obstruye las vías urinarias. Y cuando se tapan las vías urinarias porque hay una hiperplasia benigna, que no es cáncer, el hombre tiene que ser sondeado y una serie de Mm. problemas que ocurren en el árbol, en el aparato urinario inferior del hombre, que altera la calidad de vida. Bueno, nos queda claro que tenemos que cambiar la visión en cuanto a la salud masculina y con ese cambio de visión, pues lograr algo importante que es la La prevención prevención del del cáncer de cáncer de próstata. próstata. Bueno, me encantó conversar con la doctora María Cristina Blanco, como siempre, endocrinólogo e internista, profesora, pero además fundadora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. Hablamos de cómo el control metabólico y hormonal influye en la salud y en el funcionamiento de la próstata y de esos factores de riesgo para el cáncer de próstata que debemos tener muy claros para con eso hacer prevención.
Tenemos buena música, mensajes de aliados comerciales, en breve más.